Dios les bendiga a todos, amados, queridos hermanos. Un gustazo saludarlos en este martes 20 de junio de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales, El Poder de Tus Palabras. Hoy es el día 15 y el devocional de hoy se titula Escucha antes de hablar. Escucha antes de hablar. El día de hoy, y ayer también y mañana también estamos hablando acerca de cosas que hacemos mal al hablar. Casi que podría yo decir alguna de esta manera. Hablamos mucho, pero no sabemos hablar. Usamos mucho nuestras palabras, pero no sabemos cómo usarlas. Porque las usamos mal. Porque las usamos y no conseguimos lo que Dios quiere que consigamos al hablar. Dios quiere que al hablar nos amemos, expresemos nuestro amor, construyamos relaciones, apoyemos unos a otros, que haya miel en nuestra boca. Y tristemente, muy a menudo en nuestra boca lo que hay es golpes, espadas, fuego que quema, que corta. Entonces estamos hablando de esas cosas que hacemos mal al hablar. Y quiero que pensemos eso, no sabemos hablar, mis hermanos. Esto es como la palabra de Dios enseñándonos a hablar porque no sabemos. Empezando por mí, hay cosas que todos tenemos que hacemos mal al hablar, que de pronto no sabemos comunicarnos. Hablamos mucho, pero no sabemos hacerlo bien. Y la palabra de Dios nos enseña cómo. Vamos entonces a Proverbios. Estamos estudiando Proverbios. Hoy vamos a leer Proverbios 10, 19, que ya lo habíamos leído, pero quiero que lo regresemos a meditar un poco. Luego leeremos Proverbios 18, 13, que no lo hemos estudiado. Y hoy vamos a ir a ese hermoso proverbio. Y luego vamos a ir también al Nuevo Testamento. Santiago. El apóstol Santiago es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también Santiago tiene muchos consejos prácticos para la vida diaria y también se concentra mucho en la lengua, en hablar. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque cada día nos habla, Señor, porque tú sí sabes hablar, Señor, tú sí sabes usar tus palabras. Nosotros a veces no, Señor, no sabemos cómo. Y no conseguimos lo que tú quieres que hagamos con nuestras palabras. Permítenos aprender, Señor, desechar lo que haya que desechar y aprender lo que haya que aprender. Háblanos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Proverbios 10, 19 dice así. Voy a leer la tradicional Reina Valera. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pude haber leído este u otros muchos proverbios que básicamente lo que nos dicen es: habla poco, escucha más. Ahora, no es que esté mal hablar, claro que hay que hablar. De hecho, hoy vamos a hablar de que hay que hablar, pero hay que hablar bien. Y para hablar bien, primero hay que escuchar. Una de las peores cosas que hacemos al hablar es que no escuchamos. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos sin escuchar. Y ya lo hemos dicho antes, Dios nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Y aquí nos lo dice este proverbio. Leo otra versión. Hablar demasiado, no demasiado. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Leo ahora el proverbio nuevo del día de hoy, Proverbios 18, 13, que dice así. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Dice la Reina Valera, vamos a traducirlo. Traducción en lenguaje actual dice así. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Hay gente que responde antes de escuchar. Hay gente que responde y se responde a sí mismo, ¿no? Oye, ¿vas a ir al partido? No. Se responden a sí mismos. Escucha primero. Oye, ¿vas a ir a la fiesta? No. O esos que responden sin escuchar, ¿no? Les dicen una cosa y responden otra cosa completamente diferente. Buenos días. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Mira. O sea, ni siquiera te preguntaron cómo estás, solo te dijeron buenos días, pero hay gente que no escucha y responde. Algo que ni siquiera escuchó que le preguntaron. Primero escucha. Se trata de comunicarse bien. Para comunicarse bien hay que escuchar. El propósito de la comunicación no se logra más que escuchando, entendiendo. Porque es el propósito de comunicar, entenderse mutuamente. Y para poder entenderse mutuamente hace falta escuchar. Y también hace falta hablar, pero hace falta hablar escuchando. Y hoy vamos a hablar de eso, así es que déjenme leer otro proverbio. Sí es un proverbio, pero no del libro de Proverbios, sino del apóstol Santiago. Santiago 1:19 dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escucha otra vez. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Me encanta este texto porque
nos dice cómo hay que hablar. Para poder comunicarnos, para poder usar bien nuestras palabras, tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar a los demás. Hay quienes son tan egoístas que no escuchan a los demás, que solo les importa decir lo que tú quieres. Ya dijimos en otros devocionales, ¿verdad? Que te están contando una historia y tú en vez de escuchar al otro, su historia, lo único que te interesa a ti es cómo la historia de él puede conectar con algo de mi vida para yo interrumpirlo y decirle, a mí también me pasó, y entonces hablar por 40 minutos sin escucharlo a él. La comunicación tiene que ser en dos vías. Hay gente que se comunica nomás de una. Hay gente que, dice mi padre, hay gente que solo tiene canal de salida, no tienen canal de entrada. Puro canal de salida. No escuchan. Y en una conversación les hablas, ni te pelan. Pero todo lo dicen y quieren que los demás escuchen. Para poder comunicarnos bien hay que tener canal de salida y de entrada también. Escuchar y hablar. Y no se vale dejar de hacer ninguna de las dos cosas, porque también hay gente que no comunica lo que siente. No habla. Y no dice la Biblia, dice el dicho. El que no habla, no lo oyen. El dicho dice otra cosa que no voy a decir aquí, ¿verdad? Pero el que no habla, no lo oyen. Si no hablas, no te oye nadie. Hay que tener canal de salida y hay que tener canal de entrada. Y los dos tienen que estar abiertos y los dos tienen que estar dispuestos a escuchar y hablar, dice el proverbio, sin enojarse. Sin hablar demasiado y sin enojarse. Por eso hoy nuestro devocional se llama Escucha antes de hablar. Y quisiera decir 4 cosas que hacemos mal, que tienen que ver con este sentido. 4 cosas que hacemos mal en nuestra comunicación. Número 1, el ausentismo. ¿Qué es eso del ausentismo? No querer hablar las cosas. Hay gente que no le gusta hablar las cosas. Hay gente que no le gusta la confrontación. Hay gente que por su educación, porque no tuvo una familia que le escuchara, porque no tuvo gente que validara sus comentarios, sus opiniones, como decíamos ayer, se volvió en alguien que todo se lo guarda, nada lo expresa, nada lo dice, nada lo saca, no se comunica. Dicen que los hombres, no estoy seguro que todos los hombres, probablemente sí, muchos hombres, a lo mejor es más común en hombres, pero no voy a generalizar, pero déjenme decirlo porque así dicen que los hombres no nos gusta el conflicto y generalmente somos los que abandonamos la conversación. Te estás peleando, te estás discutiendo con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. ¿Y qué hace a veces el hombre? Se va. No voy a discutir y se va. En vez de quedarse y arreglar, se va. Y algunos dicen cobardemente. Y puedo entender quizás si tú me dices la justificación de, bueno, es que prefiero ir calmarme en vez de hablar enojado y responder enojado y ya después hablar. Te la valgo, pero si de verdad lo haces, si de verdad vas y te calmas y regresas a hablar, porque hay quienes nomás dicen eso como excusa para no hablar y nunca solucionar nada. ¿Y qué te parece que mejor te aprendes a calmar rápido en 5 segundos y hablas y te quedas y resuelves la situación? Pero hay quienes abandonan la conversación, hay quienes nunca expresan lo que sienten. Y cuando lo expresan a veces simplemente es con gritos y con enojos. Ausentismo. No practiquemos el ausentismo, mis hermanos. Al contrario, conversemos, escuchemos y digamos lo que sentimos. Número 2, segunda práctica de la mala comunicación que quiero tocar el día de hoy es la indiferencia. Hay quienes, y traigo el tema de los conflictos porque es cuando se nota más, ¿verdad? Hay un conflicto de pareja, o hay un conflicto madre-hija, o hay un conflicto entre hermanos. Y hay quienes no les interesa, no les importa resolver. Hacen como que nada, dejan que las cosas, resuelven los problemas dejando que existen. No los abordan, no los resuelven, no los platican, no los hablan. Simplemente dejan que pase. Están los novios, ¿no? Y se enoja la novia porque el otro volteó a ver a no sé quién, a la exnovia o a una muchacha. Se enoja y en vez de arreglar el problema, comunicarse. Oye, mi amor, oye, baby. No me gustó lo que hiciste, me sentí mal por eso que hiciste, me sentí... No, simplemente se enoja, ¿no? Dicen por ahí un comediante que voltea a ver, van en el carro y se voltea así por completo para ver nomás el vidrio, ¿no? Como para demostrar que está enojada, pero sin arreglar el asunto, sin decir qué está pasando. Se mira, así voltea nomás al vidrio, a la ventana. Hasta se acercan, ¿no? Los vendedores ambulantes, como piensan que quiere algo, está viendo tan fijamente hacia afuera. Se acerca el de los chicles, el novio le tiene que decir, no quiere nada, lo que pasa es que está enojada.
porque hay como una especie de incapacidad para hablar las cosas, para abordar el asunto, para expresar, para decir. Y a veces parece indiferencia, simplemente dejas que pase. Y estás enojado y no hablas, o hablas en mala onda. Dicen que, y otra vez, digo que dicen las mujeres o los hombres, porque así dice, aunque a veces también los hombres somos así, las mujeres también, todos tenemos estas fallas. El pecado no tiene género, mis queridos hermanos, todos pecamos. Pero dicen pues que las mujeres se vuelven muy amables cuando están enojadas, ¿no? Porque no te hablan, pero sí te dicen, a ver, con permiso, por favor, sí, muchas gracias, voy a pasar. Y se vuelven como que súper amables porque no estamos dispuestos a abordar el asunto. En vez de platicar el asunto, estamos enojados y hablamos raro y se nota que hay una tensión y se nota que no estamos bien, pero no lo abordamos, no lo expresamos, no lo decimos. No practiquemos el ausentismo, al contrario, estemos presentes y resolvamos. No practiquemos la indiferencia, no dejamos que las cosas... Dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te duermas con un rencor atorado, no te duermas con un problema sin resolver. Y el asunto de no te duermas, pues a menudo nos hace pensar que es una cuestión de familia, porque es con los que duermes, en la misma casa, bajo el mismo techo. No te duermas si estás peleado con tu esposo. No te duermas si tienes un rencor contra tu hijo, contra tu padre. Arréglalo. Número 3, la hipocresía. ¿Cómo se arreglan estos problemas, mi hermano? Hablando y escuchando. Hablando y escuchando. Expresa lo que sientes en tu corazón y escucha lo que la otra persona siente en el suyo. Pero hay veces que somos hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque estamos enojados, pero no decimos. Y ahora no voy a decir hombre y mujeres. ¿Qué decimos a veces? Todos, algunas veces. Estamos enojados. Hizo algo la otra persona, hizo algo tu hijo, hizo algo tu primo, tu amigo, lo que sea, que te molestó mucho y estás enojado, pero no lo quieres decir. Entonces estás más con tu carota y te preguntan, ¿qué tienes? ¿Y qué respondes? Nada. Nada. No, nada. En vez de decir, ¿no te parece que es hipocresía eso? Ese engaño es mentira. Tienes algo, ¿por qué no dices? Y la excusa otra vez, no, es que si digo voy a decirlo enojado y gritado. ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Tan débil eres? ¿Tan débil eres como para no decir, sí lo voy a decir, pero sin enojarme y sin gritar? Maduremos, mi hermano. Me lo digo a mí mismo, se lo digo al espejo, aquí me veo en la cámara. Yo primero que todos. Madura, crece, habla las cosas. En vez de nada, no tengo nada, no, dilo. Habla para expresarte, para hacerte entender y para que el otro te entienda. Y escucha también al otro. Escucha los motivos del otro. Escucha las razones del otro. A lo mejor está pasando un mal día, a lo mejor está triste, a lo mejor no sé. Habla y escucha, no seas hipócrita. No practiquemos el ausentismo, estemos presentes. No practiquemos la indiferencia. Abordemos los asuntos. No practiquemos la hipocresía, seamos honestos. Y número 4, no practiquemos el hermetismo. ¿Qué es el hermetismo, mis hermanos? El no querer hablar. Y enojarse porque el otro no me entiende algo que no le he dicho. ¿Sí me explico lo ilógico de este asunto? Estás enojado porque el otro no te entiende, pero no le has dicho nada para que te entienda. Creer que el otro lee la mente. Creer que el otro sabe exactamente lo que hay en tu mente, en tu corazón. Escuché el otro día una frase que le dijo alguien a su pareja. Y le dice, si te lo tengo que pedir, escucha esta frase, si te lo tengo que pedir ya no quiero nada. Si te lo tengo que pedir ya no quiero nada. Y ahora, yo entiendo el sentido de esta frase, que quieres que el otro haga las cosas porque le nace, porque te ama y no porque se lo pediste. Lo entiendo y hay cierta razón. Pero también, ¿qué te cuesta decir lo que quieres? Expresar qué es lo que sientes, cómo te gustan las cosas. La otra persona no es adivina, no lee la mente. Si nunca se lo has dicho, ¿cómo vas a saber que te gusta que le lleves el desayuno a la cama? O que le digas tales palabritas, o que hagas cierta cosa. No seamos herméticos, comuniquémonos. Seguiremos hablando de esto el día de mañana. Por lo pronto repito las enseñanzas. No practiquemos el ausentismo, estemos presentes. No practiquemos la indiferencia, abordemos los problemas. No practiquemos la hipocresía, seamos honestos. Y no practiquemos el hermetismo, digamos lo que sentimos, queremos y pensamos. Y todo, mis hermanos, escuchémonos unos a otros y hablemos lo que hay en nuestro corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra maravillosa que nos enseña a hablar. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Les mando muchas bendiciones a todos ustedes, mis queridos hermanos. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.